Hola, ¿qué tal? Buenos días, yo soy Alex, ya lo saben, y hoy vamos a empezar con otro estadístico que es el alfa de Cronbach. Este es un alfa utilizado para medir la consistencia o fiabilidad de un instrumento. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tan confiable pueden ser tu conjunto de datos, ¿no? ¿Y en qué consiste nuestro alfa de Cronbach? Pues básicamente va a consistir en evaluar un conjunto de ítems que tú tengas. Yo aquí tengo una tabla con datos genéricos. Vas a tener un conjunto de ítems como fuese necesarios. Estos ítems pueden ser preguntas. Por ejemplo, imagínate que tú quieres hacerle preguntas a tantas personas como fuese necesario. El sujeto uno va a ser una persona, el sujeto 2 otra persona. Imagínate que tú le preguntas, ¿qué tan interesante es el turismo ecológico del 1 al 5, donde 5 es muy bueno y 1 es muy malo? Y a la segunda pregunta, ¿qué tan interesante es el turismo arqueológico? ¿Qué tan interesante es el turismo gastronómico? ¿Qué tan interesante es el turismo astrológico? Y te van a dar diferentes respuestas, ¿no? Con escalas de muy mala a muy buena, y tú vas a estar anotando ese conjunto de datos. Ese conjunto de datos, pues tú lo que quieres es ver qué tan consistentes son, ¿no? O a lo mejor de plano lo contestaron solo por voluntad, no tanto por su que les interesaban esas preguntas. Entonces esa es la tarea del alfa de Cronbach. Aquí nos dice que va a estar compuesto por una fórmula. Nuestro concepto ya lo explicamos, mide la fiabilidad de un instrumento, es decir, de los conjuntos de ítems que tú hayas hecho en una encuesta. Entonces en nuestra fórmula nos va a estar compuesto realmente con el alfa, ¿no? Esta es la figurita del alfa y es el alfa de Cronbach. Va a ser igual a un conjunto de datos, ¿de qué datos? De la división de K, donde K va a ser el número de ítems. Es decir, aquí tú puedes tener 20 preguntas, 50 preguntas, los que fuesen necesarios. Yo aquí, como estoy trabajando con un ejemplo, pues únicamente tengo 4 ítems, ¿no? Para hacerlo muy práctico, va a ser entre esos mismo conjunto de datos de ítems menos uno multiplicado por un conjunto de datos, específicamente por un coeficiente de uno menos la varianza de cada ítem. Es decir, este ítem tiene una varianza, este ítem tiene otra varianza, este ítem tiene otra varianza, entre la varianza total. Es decir, tú sumas todos tus conjuntos de datos y calculas la varianza y lo anotas acá. Luego, ¿cómo interpretas ese resultado? Pues vamos a nuestro punto 3 que nos dice interpretación, y tenemos un conjunto de datos, ¿no? Nos dice que podemos tener datos desde un Cronbach muy bajo hasta un modelo muy bueno, que para fines estadísticos algunos le denominan alfa. Entonces tú ves que va en rangos de 0.2, ¿no? Entonces tenemos un intervalo de 0.0 hasta 0.2, de 0.2 hasta 0.4, de 0.4 hasta 0.6, así hasta llegar al 1. Ese es como se interpreta nuestro coeficiente de Cronbach. Entonces vamos a calcular este ejemplo que realmente está muy sencillo. Les decía, a mí me gusta pasar primero lo que nos piden de este lado. Entonces acá vamos a anotar nuestro alfa, nos piden un alfa, luego nos piden K. Luego nos pide la varianza de cada ítem, pero aquí no es la varianza de cada ítem de uno por uno, sino acá ya vamos a anotar nuestra figurita, el que nos piden, sino que la sumatoria de todos. Tú notas esta figurita de suma y acá no lo anoté, es que es... Este se refiere a que es la varianza de este, otra varianza acá, otra varianza acá, pero acá ya nos piden la sumatoria. Entonces acá ya nosotros vamos a anotar nuestra sumatoria. ¿De qué? De nuestra varianza de cada ítem, lo anotamos aquí, ya lo tenemos. Luego nos piden la varianza total, ese solamente es uno porque es la varianza de todo tu conjunto de datos, lo anotas de este lado. Entonces acá vas a tener un BT igual, este es I, este va a ser igual, igual. Vamos con cada uno de ellos, nos pide nuestro alfa de Cronbach, pues lo vamos a tener al final. Luego nos piden K, que es el número de ítems. ¿Cuántos tienes tú? 1, 2, 3, 4, ¿no? Inclusive lo tienes enumerado. Entonces acá anotas 4. Luego nos piden la sumatoria de las varianzas de cada ítem. Vamos a calcularlo de uno por uno. Entonces para ello tú vas a utilizar la calculadora Calc Estadísticas, el que hemos utilizado. Entonces para ello nos vamos a ir al menú Mods, de este botoncito de aquí, vamos a seleccionar el apartado de estadísticas. En el apartado de estadística nosotros nos vamos a ir a la parte de variable y vamos a elegir el botoncito que dice varianza de la población. Entonces una vez que tú tengas activada la varianza de la población vas a borrar el conjunto de datos. Ahora vamos a anotar paréntesis y vamos a anotar nuestros conjuntos de datos, ¿no? Nuestro conjunto de datos está compuesto por 1, nuestro siguiente dato que viene siendo 3, nuestro siguiente dato que viene siendo un 2, nuestro siguiente dato que viene siendo un 5, nuestro último dato que es el 1, ¿no? Una vez que ya lo tenemos, vamos a seleccionar la matriz que nos genera y vamos a darle en el formato de resultados que nos dé más, y aquí vemos los resultados, ¿no? Activa muchas cosas, puedes ver como cuartiles, gráficas, etcétera. Nos interesa la parte de
la desviación estándar. Y aquí hay un punto importante, hay que partir de nuestra desviación estándar calculado y lo elevamos al cuadrado, porque aquí nos da la varianza pero es muestral. Entonces a ese 1.4966 hay que elevarlo al cuadrado. Entonces aquí anotamos 1.4966, lo elevamos al cuadrado y ya tenemos nuestro primer resultado, que es de 2.24. Lo anotamos acá en nuestra hoja y vamos con el siguiente. Vamos a borrar nuevamente nuestros datos, abrimos paréntesis, vamos a anotar un 2, nuestro siguiente resultado, que es el 3, nuestro siguiente resultado, que es otro 2, nuestro siguiente resultado, que viene siendo un 5, nuestro último resultado, que viene siendo un 2. Una vez que tenemos ese resultado, nos vamos al botoncito de más. Y acá tenemos nuestro siguiente resultado, que es 1.1661. Entonces borramos y anotamos 1.1661, lo elevamos al cuadrado y ya tenemos nuestro siguiente resultado, que es de 1.36. Yo voy a anotar redondeado los decimales, nos vamos al siguiente, vamos a anotar nuevamente paréntesis, vamos a anotar nuestro 1, nuestro siguiente resultado, que viene siendo un 3, nuestro siguiente resultado, que viene siendo un 3, anotamos nuevamente nuestro resultado, que viene siendo un 2, nuestro siguiente resultado, que viene siendo un 4, seleccionamos nuevamente el formato, le damos en el botoncito de más y aquí nos da un valor de 1.0198. Entonces acá anotamos, borramos 1.0198 y lo elevamos al cuadrado y ya tenemos nuestro siguiente resultado, que es de 1.04 redondeado, ¿no? Entonces lo borramos, vamos al siguiente, vamos a anotar nuestro siguiente valor, que es un valor de 2, nuestro siguiente valor, que es un 2, luego vamos a anotar nuestro siguiente valor, que viene siendo un 3, nuestro siguiente valor, que viene siendo un 2, y finalmente vamos a anotar un 5. Seleccionamos nuevamente nuestra matriz que nos acaba de generar, vamos al botoncito de más y nos da un valor de 1.1661. Entonces vamos a anotarlo acá, 1.1661 al cuadrado, y ya tenemos nuestro resultado, que es de 1.36 redondeado, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro conjunto de datos. Vamos al siguiente paso. Ya lo tienes. Ahora bien, decíamos que necesitamos la sumatoria. Entonces tú sumas 2.24 más 1.36 más 1.04 más 1.36 y te va a dar un valor, ¿no? Específicamente te da un valor de 6.0, pues la anotas acá, que es tu varianza, la sumatoria de todos los ítems que tú contengas. En este caso tenemos 4. Después nos piden la varianza total. Para que nosotros calculemos la varianza total necesitamos calcular la sumatoria de todos los ítems. Entonces aquí le vamos a poner que necesitamos la sumatoria de los ítems. Ya lo tenemos, entonces tú sumas simplemente tus datos, está muy sencillo, simplemente sumas 1 más 2, 3, más 1, 4 más 2, te da un resultado de 6, pues lo anotas acá de este lado. Después 3 más 3, 6 más 3, 9 más 2, te da un resultado de 11, pues anotas ese 11 de este lado. Después tienes 2 más 2, 4 más 3, 7 más 3, te da un resultado de 10, lo anotas de este lado. Después tienes 5 más 5, 10 más 2, 12 más 2, te da un resultado de 14, lo anotas. Después tu último dato sería 1 más 2, 3 más 4, 7 más 5, te da un resultado de 12. Ya tienes ese dato, ahora nuevamente te vas a la calculadora, que por acá lo estás viendo. Nuevamente nos vamos a estadística y vamos a seleccionar nuestro botoncito nuevamente de mods, nos vamos nuevamente a estadística, vamos a darle clic en el botoncito de desviaciones, anotamos nuestros datos que tenemos, que es un dato de la sumatoria que nos dio 6, anotas coma, tu siguiente resultado que viene siendo un 11, tu siguiente resultado que viene siendo 10, coma, tu siguiente resultado que viene siendo 14, coma, tu último resultado que viene siendo 12, nuevamente seleccionas el conjunto de datos, le das en el botoncito de más y te da un valor de 2.6532, entonces acá vas a anotar, borras todos los datos, 2.6532, lo elevas al cuadrado y ya tienes tu varianza para la sumatoria de los ítems, ¿no? En este caso nos da de 7.04, vamos a dejarlo redondeado y ya tenemos todos los datos. Ahora bien, solamente queda integrarlos en la ecuación, es decir, sustituirlo por cada dato que nos pides. Vamos a ello. Listo, ya lo tenemos, ya tenemos todos nuestros conjuntos de datos, pues ahora simplemente es calcularlo. Entonces voy a anotar mi fórmula, esta de aquí, lo voy a pasar acá y después anotamos los datos, ¿no? Entonces voy a anotar la fórmula en azul y nos vemos en un rato. Bueno, yo por aquí ya anoté mis figuritas. Ahora simplemente es pasar mis datos, ¿no? Nos piden la K. ¿Cuánto vale la K? 4. Pues anotas el 4. Luego nos piden otra vez la K menos 1. ¿Cuánto vale K? 4. 4 menos 1. Luego nos dicen que es un coeficiente 1. Ese coeficiente ya está dado, ya tú no le tienes que hacer nada. Pues lo anotas. Luego nos dice menos
la sumatoria de nuestras varianzas de todos los ítems, es decir, ya su conjunto, ¿cuánto es? 6.0, pues anotas ese 6.0 aquí. Luego nos dice, entre la varianza total, pues anotas la varianza total, entre la varianza total, 7.04, ya lo tienes. Nos vamos a nuestra calculadora CalcEst, vas a seleccionar que vas a hacer una operación muy sencilla. Primero le dices que vas a dividir dos datos, después en esos datos arriba anotas 4, abajo anotas 4 menos 1, te das clic en la sección de afuera para que te marque la siguiente fórmula, anotas paréntesis, los dos paréntesis, después vas a anotar 1 menos y seleccionas la figurita que quieres que quieres un dividendo, anota 6.0, después entre 7.04 y te va a estar arrojando un valor, ¿no? Específicamente nos dice que el valor es de 0.19, entonces lo anotamos por aquí. Y ya lo tenemos, ¿no? Entonces, ese sería nuestro alfa de Cronbach. Como viste, es un modelo muy sencillo. Más adelante vamos a hacer el ejemplo con el Excel. Vamos a interpretar este resultado que nos acaba de dar, de 0.19. Ese 0.19 nos dice que nuestro alfa sigue siendo muy bajo, es decir, nuestros resultados que le hicimos a estos 5 sujetos, pues no son tan consistentes, no son tan, ¿cómo decirlo?, tan normales como quisiéramos. A lo mejor aquí algo hicieron mal, o bien son diferentes turistas, es decir, a lo mejor tienen gustos diferentes, por eso da un alfa muy bajo, ¿no? Lo que nos quiere decir nuestro Cronbach es que todos sean homogéneos. En este caso no fue homogéneo, porque para que sea muy bueno tiene que dar mínimo de 0.6 hacia arriba, ¿no? O si se da de 0.85, pues ya está súper excelente. En este caso fue un modelo muy sencillo, y así es como se calcula nuestro alfa. Es un ejemplo muy sencillo. Entonces eso sería todo por el alfa de Cronbach. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta la próxima.